Mamá, papá, confíen en mí. Roberto es un irresponsable. Si le dan el control del dinero, lo perderá todo en uno de sus proyectos tontos. Lo sé, me lo confesó anoche. Tiene deudas que ni siquiera ustedes conocen. Esta es la voz de mi hermano. Alejandro. El hijo perfecto. La grabación que acaban de escuchar fue el momento exacto en que les robó mi herencia a mis padres. Y ese sonido de cristal rompiéndose fue el momento en que usé esa misma grabación para destruir su vida perfecta. Mi nombre es Roberto. Y esta es la historia de cómo la avaricia de mi hermano se convirtió en su peor enemigo. Para entender lo que hizo, tienen que conocer a mi familia primero. En nuestra casa siempre existieron dos realidades. Dos mundos paralelos. Estaba la realidad de Alejandro. El hijo perfecto. Médico. Casado con la mujer correcta. El orgullo de mis padres. Y luego estaba mi realidad. Yo era el soñador. El que estudiaba administración de empresas. El que quería abrir su propia cafetería. El que no seguía el guión familiar. Recuerdo una vez, tenía como 12 años. Alejandro sacó puros 10 en la escuela. Mis papás le compraron una bicicleta nueva. Roja. Con cambios y todo. Yo saqué puros 9. 9.5 en la mayoría. ¿Saben qué me dijeron? Por poco, mijo. La próxima vez esfuérzate más. Así era todo. Siempre. Pero había una persona que sí creía en mí. Una sola persona en toda mi familia. Mi abuelo. Cuando mi abuelo falleció, todo cambió. Él era mi único aliado. El único que escuchaba mis ideas sin juzgarme. Sin compararme con Alejandro. Me había prometido algo. Un capital semilla. Una cantidad de dinero que me permitiría empezar mi cafetería. Hacer realidad mi sueño. 500,000 pesos. El día de la lectura del testamento, llegué nervioso. Emocionado. Triste, claro, por perder a mi abuelo. Pero también, esperanzado. El abogado abrió el sobre. Empezó a leer. Y entonces dijo algo que no entendí. Debido a consejos familiares recientes sobre la inmadurez del menor de los nietos, el fondo semilla previamente designado a Roberto queda cancelado. La totalidad de esos fondos pasará al control de los padres, para ser administrados a su discreción. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Miré a mis padres. Mi madre estaba llorando. Mi padre tenía la vista baja. Y luego, miré a Alejandro. Su cara no mostraba sorpresa. No mostraba confusión. Mostraba triunfo. Mi madre se acercó a mí después. Me abrazó mientras yo estaba en shock. Y me dijo entre lágrimas. Es lo mejor, Roberto. Es lo mejor para ti. Alejandro nos explicó todo sobre tus deudas. Sobre tus problemas de dinero. No queríamos que dilapidaras el último regalo de tu abuelo. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Yo no tenía ninguna deuda. Ahí fue cuando lo supe. Mi hermano me había traicionado. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. No exagero. Caí en un hoyo. Un hoyo profundo y negro del que no podía salir. Primero, perdí mi trabajo. Llegaba tarde. No podía concentrarme. Mi jefe fue paciente al principio, pero eventualmente, ya no pudo más. Lo siento, Roberto. Necesitas ayuda profesional. Pero no puedo seguir así. Luego, perdí a mi novia. Andrea. Llevábamos 3 años juntos. Ella fue paciente. Me apoyó. Pero mi depresión la consumió también. Una noche, después de otra discusión donde yo ni siquiera tenía energía para pelear, me dijo. Roberto, yo te amo. Pero no puedo salvarte si tú no quieres salvarte a ti mismo. Ya no reconozco al hombre del que me enamoré. Y se fue. Mi cafetería, ese sueño que tanto alimenté, estaba muerto. Enterrado. Ni siquiera podía pasar por la calle donde iba a rentar el local sin sentir náuseas. Pero lo peor de todo, eran las llamadas familiares. Cada domingo, mi madre. ¿Cuándo vas a madurar, Roberto? Mira a tu hermano. Ya tiene consultorio propio. Tú podrías aprender de él. Mi tía. Ay, Roberto, tu abuelo estaría tan decepcionado de verte así. ¿Decepcionado? Mi abuelo no cambió de opinión. Se lo cambiaron. Pero nadie me creía. O no querían creerme. Toqué fondo una noche de martes. Ni siquiera recuerdo qué día del mes era. Los días se habían vuelto todos iguales. Estaba en mi departamento. Solo. Tomando cerveza tibia. Viendo una foto de mi abuelo en mi teléfono. Era una foto de mi graduación. Él tenía su mano en mi hombro. Sonreía con orgullo.
Y de repente, algo hizo clic en mi cerebro. Mi abuelo no era un hombre que cambiara de opinión así nada más. No era voluble. Era firme. Terco, incluso. Si cambió su testamento, alguien lo convenció. Y ese alguien fue mi hermano. En ese momento, dejé la cerveza. Me levanté del sillón. Y tomé una decisión. No iba a seguir siendo la víctima. Iba a descubrir la verdad. Y si Alejandro realmente hizo lo que yo pensaba, iba a pagar. No con violencia. No con gritos. Con algo mucho peor. Con su propia avaricia. Primero, necesitaba evidencia. Pasé 2 semanas investigando. Limpiándome. Dejé de tomar. Empecé a hacer ejercicio otra vez. Necesitaba estar lúcido. Y luego, hice algo que jamás pensé que haría. Fingí una reconciliación. Llamé a mi mamá. Le dije que había reflexionado. Que tenían razón. Que necesitaba madurar y aceptar las cosas. Quiero ir a cenar a la casa. Ver a la familia. Disculparme. Mi madre lloró de felicidad. El sábado siguiente, llegué a casa de mis padres con flores para mi mamá. Y con mi teléfono, configurado para grabar audio continuamente en mi bolsillo. La cena fue incómoda al principio. Pero actué bien mi papel. Humilde. Arrepentido. Alejandro estaba ahí. Con su esposa, Carolina. Él estaba, radiante. Hablando de su nuevo BMW. De su nuevo consultorio. Qué vida tan perfecta, ¿no? En un momento, fui a ayudar a mi mamá en la cocina. Y dejé mi teléfono. Accidentalmente, en el sofá de la sala. Justo donde Alejandro estaba sentado. Cuando regresé, él estaba en el jardín. Hablando por teléfono. Caminando de un lado a otro. Pero el jardín tiene una ventana abierta. Justo al lado del sofá. Justo donde estaba mi teléfono grabando. Esa noche, llegué a mi departamento. Manos temblorosas. Conecté el teléfono a mi laptop. Salté las partes de la cena. Las conversaciones triviales. Y luego, ahí estaba. La voz de Alejandro. Hablando con alguien. Un amigo, parecía. Sí, güey, te lo juro. El Viejo Testamento original le dejaba 500,000 pesos a Roberto. Directamente. Para su negocio pendejo de café. Pero logré que mi mamá convenciera al abuelo de cambiarlo. Una semana antes de que muriera, güey. Una semana. Le dije que Roberto se lo gastaría en drogas. Que tenía problemas. Mi mamá le lloró al abuelo, le dijo que no podía ver a su nieto destruirse así. Fue fácil, carnal. El abuelo estaba débil. Confundido por los medicamentos. Firmó el Nuevo Testamento sin ni siquiera leerlo bien. Y ahora ese dinero está seguro, con mis papás. Y eventualmente, cuando ellos ya no estén, adivina quién va a heredar todo como el hijo responsable. Exacto. Yo. Apagué la laptop. Me quedé sentado en la oscuridad. En silencio. ¿Y saben qué sentí? No sentí rabia. No sentí ganas de llorar. Sentí hielo. Hielo corriendo por mis venas. Sentí una claridad absoluta. Mi hermano no solo me había robado mi herencia. Había manipulado a un moribundo. A nuestro abuelo. En sus últimos días. Lo había llenado de mentiras sobre mí. Sobre drogas que nunca consumí. Sobre problemas que nunca tuve. Y lo hizo, por avaricia. Por dinero que ni siquiera necesitaba. Esa noche, nació mi plan. Lo llamé en mi cabeza, Operación Avaricia. No iba a gritar. No iba a confrontarlo directamente. Porque sabía que negaría todo. Que manipularía a mis padres otra vez. No. Iba a hacer que su propia avaricia lo estrangulara. Que su propia codicia lo destruyera. Y lo mejor, es que él iba a hacerlo todo voluntariamente. El plan tenía 3 fases. 3 actos. Como una obra de teatro. Pero esta obra, iba a terminar con su ruina. La primera fase era simple. Crear una ilusión. Contraté a una amiga, Lucía. Le pagué por ser mi asistente ejecutiva. Necesitaba que todo se viera real. Renté un espacio en un coworking de Santa Fe. El edificio era elegante. Corporativo. Perfecto. Pagué por horas. Unas 4 horas a la semana. Lo suficiente para tomar fotos. Empecé a publicar en redes sociales. Instagram. Facebook. Fotos en mi oficina. Con traje. Con Lucía en el fondo, fingiendo hablar por teléfono. Fotos en cafeterías caras. Con mi laptop. Cerrando deals. Cambié mi descripción de LinkedIn.
Ahora era CEO y founder de Robertex Solutions, una empresa que no existía. Empecé a usar vocabulario empresarial en mis publicaciones. Escalabilidad. Venture capital. Disrupción. Y luego, vino la comida familiar. Un mes después de empezar la farsa. Llegué en Uber. Pero pedí que me dejara 2 cuadras antes. Caminé hacia la casa, desde la dirección donde habría estacionado un coche caro. Traía un traje nuevo. Reloj falso pero que se veía caro. Durante la comida, dejé caer la bomba. Casualmente. Como quien no quiere la cosa. Ah, pues sí, estoy en pláticas con unos inversionistas coreanos. Quieren entrar al mercado mexicano con tecnología de pagos. Es un proyecto grande, pero todavía no puedo decir mucho. Ya saben, NDAs y eso. Vi la cara de Alejandro. Sus ojos se iluminaron. Envidia. Y algo más. Curiosidad. El anzuelo estaba en el agua. Tal como predije. Alejandro me contactó. 3 días después de esa comida, recibí un mensaje de WhatsApp. Hermano. Escuché de tu proyecto con los coreanos. ¡Qué orgullo, en serio! ¿Podemos tomar un café? Me gustaría saber más. Sabes que siempre he creído en ti. ¿Siempre ha creído en mí? ¡Qué curioso! No me acordaba de esa parte. Pero le respondí. Claro que sí. Claro, carnal. Me encantaría. Justo necesito consejo de alguien con experiencia en negocios. Nos vimos en un Starbucks. Zona Anís. Polanco. Llegué con mi look empresario. Laptop. Carpeta. Todo bien montado. Alejandro estaba ansioso. Se notaba. Pidió su café y de inmediato empezó. Entonces, ¿cómo va todo? ¿Los coreanos ya están dentro? Le conté una historia elaborada. Sobre blockchain. Sobre fintech. Usé términos técnicos que había investigado. Sonaba convincente porque era medio incomprensible. Así funcionan las estafas reales, ¿no? Y luego, como al descuido, mencioné. La verdad es que estoy buscando un último inversionista. Alguien de confianza. Ya tengo el 80% del capital, pero me faltan como 800,000 pesos para cerrar la ronda. El retorno proyectado es del 300% en 18 meses. Sus ojos brillaron. Literalmente brillaron. ¿Y, ya tienes a ese inversionista? Pues estoy viendo opciones. Pero necesito que sea en efectivo. Por temas fiscales de los coreanos. Ya sabes cómo son. Asentía como si entendiera. Pero yo sabía que no entendía nada. Solo veía los pesos. Una semana después, Alejandro me volvió a buscar. Esta vez fue más directo. Roberto, he estado pensando. ¿Esa oportunidad de inversión todavía está disponible? Hice una pausa. Perfectamente calculada. Sí, pero ya tengo a un par de personas interesadas. No sé si todavía haya espacio. ¿Cuánto necesitas exactamente? 800,000. En efectivo. Para el 15 del mes que viene. Silencio del otro lado. Y luego, para asegurar que picara el anzuelo, agregué. Pero bueno, entiendo si es mucho para ti. Sé que con el consultorio y la casa, tienes tus gastos. No pasa nada, hermano. Buscaré a alguien más. Eso fue lo que lo mató. Su ego no lo soportó. No. Yo puedo. Yo tengo esos recursos. Cuenta conmigo. Perfecto. Durante las siguientes 3 semanas, monitoreé a Alejandro por redes sociales. Publicó que estaba vendiendo su BMW. Cambio de prioridades, decía. Mi mamá me llamó preocupada. Aparentemente, Alejandro le había pedido un préstamo para una oportunidad de negocio. Carolina, su esposa, publicó algo críptico sobre decisiones importantes en familia. Lo estaba juntando. Todo. Estaba vendiendo cosas. Pidiendo préstamos. Su avaricia lo estaba cegando completamente. Y yo estaba organizando la cena final. El gran desenlace. El día llegó. Había rentado un Airbnb. Un penthouse en Polanco. Vista increíble. Decoración minimalista y cara. Lo renté por una noche. Me costó una fortuna. Pero lo valía. Absolutamente todo lo valía. Invité a mis padres y a Alejandro. Les dije que quería celebrar. Que tenía buenas noticias que compartir. Que quería que estuvieran ahí en mi nuevo departamento. Mi madre estaba emocionada. Por fin, su hijo problema estaba saliendo adelante. Llegaron a las 7 de la tarde. Los recibí con una botella de vino. Música suave de fondo. Todo perfecto.
Mi madre estaba maravillada. Ay, Roberto, esto es hermoso. Estamos tan orgullosos de ti. Mi padre, más callado, solo asentía. Pero vi en sus ojos algo que no había visto en años. Respeto. Alejandro llegó media hora tarde. Traía una maleta. Una maleta deportiva. Azul marino. Yo sabía lo que había adentro. Cenamos. Platicar. Todo cordial. Casi, normal. Pero yo podía sentir la tensión en Alejandro. Estaba ansioso. Quería que se fueran mis papás. Quería entregarme el dinero. Cerrar su inversión. Cuando terminamos el postre, mi madre dijo: bueno, hijo, ¿cuáles son esas buenas noticias que querías compartir? Sonreí. Mamá, papá, quería que estuvieran aquí porque finalmente entendí algo que me dijeron hace tiempo. Se miraron entre ellos. Confundidos pero atentos. Alejandro se levantó entonces. Interrumpiendo. Disculpen, ¿puedo hablar con Roberto un momento? En privado. Es importante. Mi madre iba a protestar, pero yo levanté la mano. No, está bien. De hecho, creo que lo que Alejandro tiene que decir, puede decirlo frente a todos. ¿Verdad, hermano? Alejandro tragó saliva. Nervioso. Pero su avaricia pudo más. Tomó la maleta. La puso sobre la mesa del comedor. La abrió. Fajos de billetes. Perfectamente organizados. 800,000 pesos. Mi madre ahogó un grito. ¿Alejandro? ¿Qué es esto? Yo puse cara de total confusión. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Él me miró, nervioso pero decidido. Es para la inversión, hermano. Los 800,000 que hablamos. Para los coreanos. Estoy listo. ¿Qué inversión? ¿De qué estás hablando? Su cara cambió. De confianza a confusión. Roberto, no juegues. Lo hablamos. La inversión en fintech. Los coreanos. El retorno del 300%. Negué con la cabeza. Lentamente. Alejandro, yo no te he ofrecido ninguna inversión. ¿Estás bien? ¿Has estado durmiendo mal? Se puso rojo. Empezó a levantar la voz. No. No me hagas esto. Tú me dijiste. En Starbucks. Me enseñaste los documentos. Mi padre se levantó. ¿Qué está pasando aquí? Mi madre me miraba con decepción. ¿Otra vez? Roberto, ¿otra vez tus juegos? ¿Le pediste dinero a tu hermano? Ahí fue cuando todo cambió. Saqué mi teléfono. Lentamente. Del bolsillo de mi saco. Mamá, papá, creo que hay alguien aquí que necesita explicarles algo. Alguien que tiene una confesión que hacer. Alejandro palideció. Roberto, no. ¿No qué, hermano? Toqué la pantalla. Subí el volumen al máximo. Y presioné play. La voz de Alejandro llenó el departamento. Sí, güey, te lo juro. El Viejo Testamento original le dejaba 500,000 pesos a Roberto. Mi madre se llevó la mano a la boca. Logré que mi mamá convenciera al abuelo de cambiarlo. Una semana antes de que muriera, güey. Mi padre se quedó petrificado. Le dije que Roberto se lo gastaría en drogas. Que tenía problemas. Fue fácil, carnal. El abuelo estaba débil. Confundido por los medicamentos. La grabación siguió. Cada palabra era una puñalada. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Mi madre empezó a llorar. No eran lágrimas suaves. Eran sollozos. Profundos. Guturales. Alejandro, dime que no es cierto. Dime que no es tu voz. Alejandro intentó hablar. Balbucear algo. Mamá, yo puedo explicar. Roberto me tendió una trampa, él. Mi padre se levantó. Lentamente. Caminó hacia Alejandro. Y lo miró. Con una expresión que nunca le había visto. No era enojo. Era peor. Era desilusión. Dolor. Traición. ¿Manipulaste a tu abuelo moribundo? ¿A tu propio abuelo? ¿Le mentiste en sus últimos días? Alejandro empezó a gritar. A defenderse. Era para proteger a la familia. Roberto es un fracasado. Iba a perder todo ese dinero. Yo solo quería. Me levanté. Caminé hacia él. Lo miré directo a los ojos. ¿Querías qué, Alejandro? ¿Proteger a la familia? ¿O proteger tu futura herencia? Esta maleta, estos 800,000 pesos que trajiste aquí, pensando que ibas a hacerte rico, esto es la prueba de tu avaricia. Vendiste tu carro.
Le pediste dinero prestado a mamá. Hipotecaste tu futuro. ¿Y para qué? Para una inversión que nunca existió. Porque tu codicia te cegó completamente. Me agaché. Cerré la maleta. La empujé hacia él. La única trampa aquí, hermano querido, fue la que le tendiste a tu propia familia. Tu avaricia por lo que era mío, te hizo ciego. Ahora vives con eso. Y con el hecho de que mamá y papá finalmente saben quién eres en realidad. Alejandro tomó la maleta. Con manos temblorosas. Salió del departamento sin decir una palabra más. La puerta se cerró. Y con ella, se cerró toda su vida perfecta. Esa noche, mis padres se quedaron. Por horas. Lloramos. Los tres. Mi madre me abrazó y me pidió perdón una y otra vez. No te creímos. Dios mío, Roberto, no te creímos. Pensamos que eras tú el problema. Mi padre fue más silencioso. Pero eventualmente dijo. Tu abuelo tenía razón sobre ti. Siempre la tuvo. Y nosotros fuimos ciegos. Les conté todo. Cómo Alejandro me había robado mi herencia. Cómo usé su propia avaricia contra él. Mi padre preguntó. ¿Fue muy lejos lo que hiciste? Lo pensé. Honestamente. No lo sé, papá. Pero él manipuló a un moribundo. Yo solo, le mostré un espejo. Al día siguiente, mis padres vinieron a mi verdadero departamento. Mi departamento de verdad. Pequeño. Modesto. Real. Traían papeles. Papeles del banco. Esto es tuyo. Es lo que tu abuelo quería que tuvieras. Lo vamos a transferir hoy mismo. 500,000 pesos. Finalmente. Después de un año. Pero ya no era solo sobre el dinero. Era sobre la justicia. Sobre la verdad. Con ese dinero, hice algo. Algo que mi abuelo habría amado. Abrí mi cafetería. Se llama El Legado. En la pared principal hay una foto de mi abuelo. Sonriendo. Con su mano en mi hombro. El día de mi graduación. Arriba de la foto, una placa dice, para los soñadores que nunca dejaron de creer. ¿Y Alejandro? No he hablado con él desde esa noche. Sé por mis padres que está lidiando con las consecuencias. Su esposa, Carolina, se enteró de todo. Están en terapia de pareja. No sé si sobrevivirán. Perdió la confianza de mis padres. Perdió su dinero. Perdió su BMW. Pero más importante, perdió su máscara. Ya nadie lo ve como el hijo perfecto. Mis padres y yo, estamos reconstruyendo. Lentamente. Con paciencia. Vienen a El Legado cada domingo. Se toman un café. Platican conmigo. Me preguntan cómo va todo. Y me escuchan. ¿De verdad me escuchan? ¿Perdono a Alejandro? Todavía no. No sé si algún día lo haré. Pero tampoco cargo rencor. Ya no. Porque aprendí algo en todo esto. La justicia no siempre llega gritando. No siempre llega con venganza violenta o explosiva. A veces, llega en silencio. Con paciencia. Con estrategia. Y usando las debilidades de tus enemigos, contra ellos mismos. La avaricia de mi hermano fue su perdición. No fui yo. Fue él. Él se destruyó solito. Yo solo, le di las herramientas. La familia es lo más importante. De eso no hay duda. Pero el respeto y la verdad son los cimientos. Los pilares. Y cuando esos cimientos se rompen, a veces hay que reconstruir desde cero. No es fácil. Duele. Toma tiempo. Pero es posible. Hoy, cuando abro las puertas de El Legado cada mañana, me acuerdo de mi abuelo. Y sé que él estaría orgulloso. No solo de la cafetería. Sino de que finalmente, aprendí a defenderme. A valorarme. A no dejar que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me pisotee. Y esa, es la herencia más valiosa que pudo haberme dejado. Y bueno, esa es mi historia. La historia de cómo el hijo perfecto cayó de su pedestal. Y de cómo el soñador finalmente logró su sueño. Pero ahora, quiero saber su opinión. Ustedes que me escucharon hasta el final. ¿Creen que fui demasiado lejos? ¿Fue muy elaborada mi venganza? ¿O simplemente fue justicia poética? ¿Ustedes habrían perdonado a sus padres tan rápido? ¿O habrían necesitado más tiempo? Y la pregunta que más me hacen, ¿le darían una segunda oportunidad a Alejandro? Déjenme su opinión en los comentarios. Los leo todos. En serio. Cada uno. Me interesa saber qué harían ustedes en mi lugar. Si esta historia de la vida real les puso la piel chinita, si sintieron la rabia que yo sentí, o la satisfacción del final. No olviden darle like.
En serio, ese botón ayuda un montón. Suscríbanse si quieren más historias como esta. Historias reales. Dramas familiares. Venganzas. Justicia. Y activen la campanita. Porque la próxima semana les voy a contar cómo mi prima intentó sabotear mi boda. Y créanme, esa historia tiene un giro que no se van a esperar. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y recuerden, a veces la mejor venganza no es la que grita más fuerte. Es la que usa la inteligencia. Hasta la próxima.